Muy buenas noches. Bueno, ya empezó aquí el debate, no de lo que vamos a debatir, pero hay debate para siempre. Caray, qué bonito está empezando el año. Me encanta estar con Sabino Bastida. Sabino, buenas noches. Hola, Leo, muy buenas noches. Blanca Heredia, buenas noches. Qué gusto, Leo, Sabino. Luis de la Calle. ¿Cómo estás, Leo? Noches. Sabino, Blanca, feliz año a todos. Decía que empezó aquí el debate porque sí se puso bueno el debate, ¿no? Siempre estamos debatiendo. Siempre estamos A nosotros debatiendo. siempre es la hora de opinar. Aunque dure 15 minutos. Oigan, pero aquí fue Sabino quien nos propuso. Han salido muy buenos documentos, hay que decirlos, de varios think tanks, de varias universidades, centros académicos, un poco tratando de entender qué va a pasar en el 2023 desde el punto de vista geopolítico, en Europa, Latinoamérica, Asia. Parece ser que va a ser un año importante, ¿no? Sobre todo, bueno, tomando en cuenta que el 2022 nos deja una guerra muy conspicua en Ucrania, ¿no? A ver, yo creo que casi todas las agendas de riesgo que se están presentando por parte de los bancos, las agencias financieras, el Banco Mundial, despachos particulares, oficinas que se dedican al tema de análisis de riesgo, están coincidiendo en que 2023 va a ser un año duro, un año difícil, en el que se están acumulando todas las secuelas de 2 o 3 años difíciles. Es decir, ninguno de los temas desde 18, 19 que venimos arrastrando y de manera más señalada la pandemia están cerrados. Sí, o sea, incluyendo la pandemia. Vamos a vivir exactamente un año en donde la pandemia es un factor, en donde puede haber algún momento en que se pueda salir de cauce nuevamente, en donde China está teniendo problemas relacionados con la pandemia. Estamos viviendo un mundo en donde estamos viviendo una guerra entre dos modelos distintos, entre dos proyectos distintos, una guerra en el centro de Europa, en un lugar estratégico para efectos de alimentos, para efectos de energía, estratégico para Europa, estratégico para muchos países desarrollados, y esa guerra no está resuelta y es un tema. Una crisis financiera producto de todo lo anterior, una crisis de abasto de alimentos resultado de lo mismo, el entorno de problemas de suministros asociados a estos procesos. Entonces, es un año 2023 que bueno, ya y empieza... el cambio climático, ¿no? A eso iba. Sí. Y eso no es la peor noticia. Sí. Y ese no es el tema más grave. Sí. El tema más grave es que estamos en medio de una agenda de cambio, de cambio climático, que no se resuelve en nada en la COP26, que no avanzamos en los acuerdos necesarios en Egipto, que no se lograron, que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, y una crisis medioambiental cuyos efectos inciden en todo lo anterior. Entonces va a ser un año con alta inflación que puede significar un problema de abasto. En el documento del World Economic Forum que ayer se presentó, aparece como el riesgo más importante el tema del abasto básico de alimentos para grandes segmentos de la población del planeta. Eso significará protestas, movilizaciones, resistencias, degradación y problemas de legitimidad en los gobiernos. Entonces, pinta un año muy complicado que contrasta con un año que en términos de ciencia, de tecnología, de avances, del espacio, da muy buenas noticias, pero la humanidad no lo está aprovechando en un entorno en donde no tiene los mecanismos para procesar todos estos conflictos. No sé si ya se metieron a esta nueva aplicación de inteligencia artificial. Sí, es una maravilla. Vamos a tener que debatir sobre eso. Hace tesis de licenciatura. Hace tesis de licenciatura originales. Hay que traerle a Laura de opinar. Aquí, inteligencia artificial es nos va a quitar la chamba. Nos va a quitar. Oye, los columnistas ya estamos pelas. Bueno, pero no, bueno, vamos a tener harás comentarios a la inteligencia artificial. Es interesante eso que está pasando. Desde luego no tenemos que ser muy optimistas o más bien pesimistas, tenemos que ser por el año 2023, pero yo sigo siempre diciendo, nunca la humanidad había sido más próspera, más pacífica como en esta época, Luis de la Calle. Todo es relativo, Leo. ¿No? Cuando decimos este año es un año especial, yo creo que podemos decir de todos los años al principio del año. Es un año especial y es un año incierto, pues porque se refiere hacia el futuro, ¿no? Efectivamente hay problemas importantes que tienen que ser manejados, hay retos muy grandes, pero
también hay oportunidades muy importantes que hay que tratar de capturar, ¿no? Entonces, tú puedes tener una visión de el mundo es horrible o vamos a corregir lo que está mal, pero sobre todo vamos a trabajar en lo que nos hace mejores. Está realmente horrible el mundo. Pero no es un debate de pesimistas contra pesimistas. No, o sea, no son excluyentes las dos visiones. Sí. Generalmente al principio del año es normal que digamos, oye, Claro. ¿qué riesgos enfrentas? Claro. Porque quiero ver cómo los voy a manejar. Claro. 100% válido. Y efectivamente, para varias regiones del mundo, 23 tiene algunas complicaciones importantes, ¿no? Que ya señalaba Sabino. En Europa tienen una situación muy difícil por el costo de energía. La producción de manufactura en Alemania es inviable. El precio del gas está a 10 veces el precio de América del Norte, para que tengamos una idea. Lo saca de mercado. Lo saca de mercado, ¿no? Los incrementos en la tasa de interés en Europa para tratar de controlar la inflación, vamos a ver qué tan lejos llega, no son sostenibles para países tan importantes como Italia, o quizá también España y otros. O sea, si la tasa de interés en Europa se va a 6%, estos países no tienen suficientes recursos para pagar la deuda. Es de ese tamaño, digamos, ¿no? Sí. Entonces, ¿Ahorita ahí- en cuánto está? la tasa de interés está cerca de cero. Ahorita está en 2.5%, más o menos. Y pero- se va a 6. o sea, bueno, si se Más o fuera, menos, ¿no? O sea, sí. ¿cuánto se puede ir la tasa de Digo, interés? porque en México estamos en 10.5, nada más para, Bueno, sí, para o ti, sea, ¿no? pero digamos, o sea, ellos con las tasas que tenemos aquí serían países inviables. Sí. En Asia tienes el problema de que China está en un contexto de el pico de COVID, ¿no? O sea, va a llegar hasta el pico de contagios y de fallecimientos y luego va a descender. Y la gran pregunta es qué va a pasar después de ese descenso. Porque hay gente que dice con razón, oye, China va a tener un crecimiento económico muy fuerte en 2023, una vez que ya estén inoculados y haya pasado el pico de COVID y hayan terminado con el confinamiento. Esa necesidad de recuperación, que además va a ser una necesidad política, porque Xi Jinping, presidente de China, que reafirmó su poder reeligiéndose para un tercer término a finales del año 22, El 16 de octubre. ahora necesita que la economía china reaccione para que él pueda realmente consolidarse. Entonces, la probabilidad que haya una invasión de Taiwán, que es lo que se menciona como uno de los riesgos, yo creo que es baja, precisamente porque lo que tiene que hacer es aprovechar el vuelo que le va a dar el fin del confinamiento en China. Eso puede tener un impacto en la inflación. O sea, que los precios de las materias primas a lo mejor suban un poco, dependiendo qué tan fuerte sea el rebote de China. Entonces, creo que es otro elemento importante. Y en América Latina, creo que lo más importante va a ser, abstrayendo la situación de América del Norte, donde está México, que tiene una situación especial, el papel de Lula. Creo que lo que va a marcar América Latina en 2023 es Lula. O sea, vamos a tener un presidente nuevo en Brasil, Lula, con condiciones muy distintas a las que él tenía hace 20 años, cuando fue presidente por primera vez. Sí. Una, porque no tendrá mayoría en el Congreso. De hecho, hay una mayoría de opositores en el Congreso. Y no tendrá el exceso de recursos que le venían de las materias primas, precisamente, para programas de todo tipo. Y en cambio va a tener tasas de interés más altas y una restricción presupuestaria importante. Pero la intuición de Lula va a ser tratar de convertirse en el líder de América Latina. Y vamos a ver qué lo puede lograr en las condiciones que se tienen, ¿no? Y no empezó bien, hay que decirlo, el tema en Brasil. Bueno, es un reflejo precisamente. Tremendo, o sea, empezó con una turba entrando en los tres poderes ahí en Pero se va a Brasilia, confirmar ¿no? también la democracia y creo que esas turbas al final del día le quitan legitimidad a los opositores. Sí. De la misma manera que en Estados Unidos le quitó pasó, al Partido Republicano, ¿no? Bueno, yo me estoy inclinando más por el optimismo después, porque nos salvamos de la maldita pandemia, estamos inoculados, ya salimos, ya nos vemos, nos abrazamos. O sea, sí hay una cosa, Pero eso- ¿no? pero eso Lo es vi una fue el concierto de Bad Bunny, que es todo un fenómeno, ¿no? Y ahí lo ves, o sea, la gente tiene ganas de vivir, o sea, sí, no sé, a ver, frente a estos escenarios que luego nos manda Sabino. Sí, los que, Ahí está, ¿no? Y que son reales. Los que nos mandaron del Banco Mundial y del Economist Intelligence Unit son bastante catastróficos. Sí. No muy recomendables para dormir bien hoy en la noche. Pero primero,
¿Estamos mejor que en el largo plazo histórico? Sí. Digamos, Sí. todas las cifras nos Sí. indican, depende contra qué nos comparamos, ¿no? O sea, números de muertes violentas, incluso con, digamos, una guerra Sí. y con guerras, cuasi guerras civiles internas en varios países, incluyendo México. De todas maneras, si lo ves en el larguísimo plazo, la humanidad vive un buen momento, Sí. en términos de expectativa de vida, por ejemplo. ¿sí? Ujú. Ha bajado, También ha bajado. por cierto. Ahora, Ha un poquito, bajado, pero en sí, el largo sí, plazo, sí, pero en sí. el largo plazo pues, es Clarísimo, impresionante lo que ha Sí, hoy se crecido. vive más que nunca, salvo hace 3 años, ¿no? O sea, Salvo hace 3 años. Pues si nos comparas con esto con hace 100 años, No, todos nosotros sí. estaríamos ya muertos y súper enterrados. O sea, ¿no? En fin. no me... No, quiero decir, a lo hace mejor 100 uno años. sería... Ay, Blanca, Bueno, habla por ti. Yo éramos- quisiera ser outlier. Ya, pero estadísticamente hablando, mi punto es, tiene razón Leo, si lo miramos en el muy largo plazo, estamos mejor que nunca en el muy largo plazo. A mí me parece, sin embargo, interesante colocar esta discusión en términos de lo que nos imaginábamos en la pandemia. Cuando menos les comparto lo que yo Sí. me imaginaba y que estaba mucho en el ánimo de, para no desbarrancarnos todos, digamos, en nuestro ánimo, Sí. después de la caída brutal de la actividad económica, bueno, desde luego las muertes, lo más importante, ¿no? La subida de muertes no previstas, asociadas con el bicho, y después la caída brutal de la actividad económica, se hablaba mucho de cómo iba a ser la curva de rebote, ¿se acuerdan? Sí, Si que iba a sí, ser una V así totalmente, doble o iba a V. ser menos, en fin. Creo que estamos viviendo un escenario que tiene que ver muchísimo con la pandemia. Hay algunos otros elementos, pero creo que estamos viviendo mucho como la cruda de la pandemia por las medidas que en su momento creo que muchos aplaudimos en muchos países del mundo que se tomaron, básicamente de darle apoyo a las personas, a las familias, para que lidiaran con la pérdida de empleo, fundamentalmente, ¿sí? Y por otro lado, eso se financió en buena parte del mundo con deuda. Ujú. Y hoy estamos viviendo en mucho Sí, sí. lo que tiene que ver con por inflación, supuesto. tiene que ver con esto. Sí. Para decirlo en términos muy sencillos, No, digamos, 100%. porque No, llegó la soy cuenta. economista, entonces tengo que 100%. decirlo No, en no, términos ahora sí que muy llegó la sencillos. cuenta después Llegó de la cuenta. borrachera. Pues la verdad es que sí fue como una borrachera. Sí. ¿No? Yo me fui, contraté un montón de crédito, con eso repartí dinero, eso aumentó el circulante vis a vis los bienes materiales, subió el precio, una presión a aumento de precios. Además, la pandemia también generó muchos problemas en las cadenas de abasto, en varios insumos clave, en particular los microchips y otros, que hicieron más caro, digamos, ciertos productos clave. Todo eso contribuyó a aumentar la inflación subyacente, digamos, las tendencias a que los precios Sí. aumentaran. Y hoy estamos lidiando con esa borrachera. Quiero decir que en ese contexto, lo que hizo el gobierno de México, que en su momento fue muy criticado, hay que decir, por izquierda y derecha, Sí, sí, que no que no soltó la hizo ni chequera. uno ni la otra, ni soltó la chequera ni salió a endeudarse. Creo que en parte, yo lo que veo, y a mí me tranquiliza en todo el escenario, pero ya ustedes seguramente me van a corregir, es que en un escenario que no pinta bien, y ya lo detallaron aquí mis colegas, para el conjunto del mundo, el escenario para México no pinta tan mal. No, es En más- parte, Sí, perdón. En parte, justamente porque nosotros no estamos en la cruda. No estamos en la cruda porque no vivimos esa misma borrachera que se vivió en otros países, incluyendo Claro. de América Latina, muy centralmente, Sí, sí, sí. Argentina, Colombia, Brasil, Perú. Entonces, yo quiero terminar con eso. En esta primera intervención, México está relativamente bien posicionado, hoy lo dijo el presidente, lo vemos todos, el peso está fuertísimo. Eso tiene también algunos Sí, sí, costos, sí. sin duda, ¿sí? Encarece nuestras exportaciones, para decirlo rápido, y nosotros dependemos mucho de las exportaciones, pero la verdad es que si lo vemos en relación al resto del mundo, México no pinta tan mal. De hecho, hay algunas oportunidades muy interesantes que se trataron en la cumbre Sí. trilateral y que fue, de hecho, el elemento más positivo De hecho, yo que te salió iba- de la conversación entre los tres. Yo te jefes iba a de Estado. decir, más que México no pinta nada, no pinta mal, yo te diría que México pinta bastante Me bien. encanta que lo diga mejor Leo Zuckerman y no Blanca Heredia. No, de verdad. Totalmente. Yo creo que, y después de la cumbre, Súper bien, que bailaron yo muy bien creo los que las tres amigos. perspectivas de México son inmejorables y que si México hace su tarea, vamos a estar en 2, 3 años en un boom económico.
yo creo que ya, o sea, no le doy muchas esperanzas a este gobierno, la verdad, pero ya va a terminar. Pero estructuralmente, o sea, esta cuestión geopolítica puede beneficiar tremendamente a México. Y si México se pone las pilas... En parte por cosas que hizo este gobierno, insisto. Sí, bueno, porque no nos lanzamos en la borrachera. Es que, ¿sabes qué? Las condiciones están para que estuviéramos creciendo al 4 o 5%. Bueno, siempre podríamos estar mejor. La economía no está creciendo, Blanca. No, pero no estamos ante una perspectiva como la que tienen muchos otros países del mundo. Pero las perspectivas para mí son positivas, déjame ponerlo así, no en este año y el año que entra, sino en el mediano plazo. Yo creo que México se están dando, y lo ponemos sobre la mesa si quieren, condiciones estructurales para que México, si aprovecha las oportunidades que nos pusieron sobre la mesa, Canadá y sobre todo Estados Unidos. Y para la cual estamos bien preparados gracias a acciones de política económica muy conservadoras por parte del gobierno actual. Me encanta que seas igual de neoliberal que yo en el tema. México históricamente ha tenido largos periodos de política monetaria y fiscal, no me va a dejar mentir Luis, previo al neoliberalismo, tiene que ver mucho con nuestra posición geográfica. Sí. Y yo lo llamaría más que neoliberal, conservador. Sí, bueno. No gastar más de lo que tienes, para decirlo rápido. A ver, ¿cómo ves? Yo, en primer lugar, nada más retomando esta discusión de optimistas contra pesimistas, yo creo que esa no es la manera de aproximarse a un análisis de riesgo. Un análisis de riesgo responsable lo que hace es tratar de identificar lo que está sucediendo en el mundo y sobre lo cual no estamos trabajando. O sea, no está a discusión la falta de políticas en materia de cambio climático. El mundo, el planeta no está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que está sucediendo en las empresas, en los gobiernos? Que como ya no hay una política que tenga la capacidad de mitigar el efecto del cambio climático, están poniendo en marcha estrategias de adaptación para el cambio climático. Es decir, lo que ya están viendo empresas en Estados Unidos, en Europa, en lugares en donde saben que va a haber una gran tromba y saben que se puede acabar la cosecha. Lo que están pensando las agencias de riesgo es cómo le hago para tener un proceso de resiliencia que me permita readaptarme, reconstruir, porque sé que me van a pasar las cosas. Es decir, minimizar el impacto, pero ya no es una evaluación de riesgo, sino es una evaluación de impacto. Va a ocurrir. Van a ocurrir. Es decir, hace 5 años al hablar de riesgos hablábamos de los cisnes negros. Hoy los cisnes negros no vuelan solos, están volando continuamente. Y lo que están diciendo los especialistas es, aquello que pensabas que te podía pasar en el pasado, ahora tienes que decir, va a suceder, me va a suceder. A los países les va a suceder algo más grave, porque estructuralmente, y no es otra vez de pesimistas contra optimistas, estructuralmente el mundo sigue con niveles de inequidad, con niveles de desigualdad muy profundas. Es verdad lo que dice Blanca. Hay un segmento de la sociedad que vive como nunca nadie, jamás la humanidad, pero hoy tenemos grandes segmentos de la sociedad, del planeta, que están accediendo nuevamente a procesos de hambre. Estamos este año, el año pasado, dependiendo de tu medidor favorito, somos 8,000 millones de seres humanos. 8,000 millones. Y las carencias de los 8,000 millones de seres humanos en países subsaharianos, en países de Asia, son muy graves. Efectivamente, el desarrollo planteado para un segmento del planeta está siendo muy, muy optimista, pero ese es el mundo del que estás hablando. En grandes segmentos de la población va a faltar el alimento. Hambrunas no ha habido hace mucho tiempo. Hambrunas. No, de lo que estamos hablando ahorita, bueno, claro que... hambrunas de que se mueran cientos de miles de personas. Sí está pasando en África. Sí está pasando en Asia. ¿Que se mueren cientos de miles de personas de hambre? Bueno, yo no lo he visto en las noticias. En algunos lugares, ¿no? Perdón, Leo, sí. Pero provocadas por el hombre. El mundo está... claro, por el cambio climático, pero... No, por la situación política y la guerra. Ok. Bueno, no lo podemos minimizar. Y además las proyecciones de generación de alimentos, de escasez de alimentos, de inflación en el tema de alimentos, es el tema más grave de este año. O sea, vamos a tener segmentos de la sociedad que antes no padecían hambre, que la van a padecer. Bueno, yo no quiero minimizar también los problemas aquí, que quede claro, ¿no? No, bueno, lo que quiero poner solamente en valor es, efectivamente, es un mundo, yo creo que no habíamos visto un mundo tan vulnerable hace mucho tiempo.
y un mundo vulnerable por muchas razones. Porque hay pocos jugadores con pocos contrapesos en sus lógicas internas de las que depende la estabilidad y la seguridad internacional. Es decir, ya no depende de Occidente y no dependerá de Estados Unidos ni de Europa su seguridad interna, porque tienes actores políticos que en este momento están amenazando la seguridad internacional, y pongo de manera muy puntual y concreta el papel de Putin. Tienes en este momento un actor internacional en guerra que no tiene salida posible a su proceso de guerra y que tiene un armamento nuclear. Mira, no es un tema tampoco de pesimistas lo que dice The Economist. Coloca en el 10º riesgo algo que pudo haber ya sucedido en 2022, que es la posibilidad de que el mundo se viera involucrado en fenómenos nucleares que ya veíamos descartados desde la crisis de los misiles del 62. A ver. No, sin duda hay un conjunto de riesgos importantes que hay que tomar en cuenta y que hay que... Desde el punto de vista mexicano, el antídoto contra casi todos esos riesgos que señala atinadamente Sabino es integrarse más en América del Norte. Sí. O sea, y nos vinieron a invitar a eso, por cierto. Sin duda. O sea, no, sin duda. Es que cuando tú negociaste el tratado, el que quería que lo invitaran era México. Ahora quien nos está invitando a una mayor profundización es Estados Unidos. La sustitución de importación. No es poca bueno, eso cosa. lo dijo el presidente. Cuando negociamos el tratado, México era un error de redondeo en las cifras económicas de Estados Unidos. Sí. Hoy en día, México es número uno el socio comercial más importante de Estados Unidos en el mundo. Sí. Y la competitividad de Estados Unidos depende de su alianza con México. Sí. Eso no sucedía antes. Y la pregunta es si nosotros tenemos la suficiente imaginación para poder aprovechar estas cosas, ¿no? Entonces, en México estamos mejor que antes, sí, pero no estamos tan bien como podríamos estar. Sí. Ese es un poco el punto. Yo publiqué un artículo ayer en el Universal sobre la publicación que hará el Coneval en el mes de julio sobre la pobreza de 2022. No, y hago un pronóstico. Sí. La pobreza se va a reducir radicalmente en los números comparado con 2020, y eso va a hacer que mucha gente se rasgue las vestiduras de los dos lados del espectro político, porque los que son, digamos, acérrimos adversarios de la Cuarta Transformación van a decir eso no es posible, o están esperando que salga un incremento en la pobreza, pero no va a suceder, va a salir una reducción en la pobreza. ¿Por qué? Porque te estás comparando, la encuesta de ingreso-gasto de los hogares se levantó entre julio y octubre de 2020. Justo a la salida del confinamiento, donde tenías tú 2 millones de gente es un sin... tema aritmético, digamos. No, bueno, pero no es solamente aritmético, porque hay razones detrás de la recuperación de los ingresos. Los mexicanos hoy en día tienen ingresos más altos. Sí. Porque la popularidad del presidente está relacionada sobre todo con los ingresos de la gente. Y tiene ingresos más altos. Los salarios son más altos hoy en día que antes en México. Punto. Las transferencias pues qué bueno, ¿no? públicas también. Y las remesas también. Porque estamos en el vecindario correcto. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para aprovechar todavía eso de una manera más cabal para que podamos entonces sí enfrentar los riesgos que existen efectivamente en Europa, en Asia, en América Latina y en otros lados? México tiene ¿por qué está fuerte el peso en México? Bueno, yo creo que son 3 razones. Sí. Una, porque hay un diferencial de tasas de interés importante con Estados Unidos. Totalmente. Y ese diferencial lo incrementamos antes que la Fed impusiera a subir sus tasas de interés. Segunda, lo que decía Blanca, porque tenemos finanzas públicas relativamente sanas. No son extraordinarias, pero son mejores que la de todos los demás. Casi todo el mundo. Bueno, pues eso nos hace distintos. Sí. Y tercero, estamos en el vecindario correcto, y eso te lleva a tener más exportaciones, más actividad, más inversión. Somos a más pesar seguros. de que no la quieras, somos más seguros. Más seguros y más remesas. Sí. Bueno, pues obviamente. Sí, hay mucha oferta de dólares. Si en México estuviéramos haciendo las cosas realmente bien, el peso estaría en 17.50. Sí. No, bueno, deja tú el peso. A mí lo que me preocupa es el crecimiento económico. Ambas cosas, Leo, estarían... O sea, finalmente el año pasado crecimos al 3%, sorprendentemente, porque se había pronosticado 2%. Pero como está el tema del nearshoring, el friendshoring y toda esta cosa, como están invirtiendo, de verdad no es broma. Sí podríamos estar creciendo al 4 o 5%. Sí, la pregunta es si y estamos tendrías un haciendo lo peso más correcto. fuerte, ¿no? Y un Entonces, peso más fuerte. La pregunta que tenemos que hacer es una pregunta de largo plazo. Sí, eso. O sea, ¿estamos dispuestos a hacer lo que se requiere para realmente estar en capacidad de enfrentar esos riesgos que sí existen
Sí. y utilizar el mejor antídoto que tenemos, que es integrarnos más en América del Norte. Y eso no es incompatible con ser latinoamericanos y tener posiciones independientes con Estados Unidos en muchas cosas, incluso al revés. ¿Pero no te parece que el presidente Biden vino a proponernos eso? Pero no Sí, solamente el sí, presidente sí, sí, Biden, si me permites, No, Leo. sí. Yo creo que efectivamente enfrentamos un panorama muy complejo. Se juntan, ya hemos aquí analizado, desde el punto de vista económico, el panorama a nivel global no pinta bien. Hay muchísimos nubarrones muy fuertes en el horizonte, entre ellos, más terrorífico para mí, para las nuevas generaciones, es el cambio climático, ¿no? Sí. Me impresionó mucho hace unos días el el secretario general de Naciones Unidas, en un grito casi desesperado, ¿no? De no están haciendo los países lo suficiente para contener la probabilidad de una catástrofe de la cual ya no haya vuelta atrás. Está eso, está el conflicto geoestratégico, en parte es Ucrania, Rusia, pero también es China, Taiwán, y luego todo lo que ya dijimos antes en la parte económica. Israel, Irán, Israel tampoco está muy bien. También. Y toda la forma en la que esto se engarza con la política interna y la polarización en muchos países. Ese es un buen punto. En fin, entonces estamos viviendo efectivamente un panorama muy complejo. Si tuviera yo que decir cuál es, en el sentido más abstracto, la salida de todo esto, es la colaboración interna y internacional. Y yo ahí quisiera dar algunas notas de optimismo, porque como tú, soy primero una optimista pues casi patológica. Por otro lado, creo que vale la pena empezar el año con nuestro público, ¿no? dándole también algunas razones para poder tener esperanza. Sí. A mí me llamó mucho la atención la cumbre reciente de los 3 amigos, de los 3 países en América del Norte. Después de una relación pues muy fría, la verdad, por decirlo menos, entre Biden y López Obrador, y también con Trudeau, me parece que esta vez el tono de la relación fue muchísimo más amable. ¿Sí? Muchos analistas han dicho ¿qué se dio en concreto? Quizá no tantas cosas, algunas cositas, una nueva área o centro de migración, este acuerdo de que vamos a tratar de hacer más política económica juntos, digamos, eso es fundamental. Los semiconductores, la electromovilidad. Bueno, esto es fundamental y que es lo mismo que sustitución de importaciones, nada más que a nivel regional. Queremos sustituir importaciones de fuera de la región para que ahora podamos hacer esas cosas adentro de la región. Que esto hay un cambio muy fundamental si lo vemos también en un periodo de unos 40 años, un cambio en los 3 jefes de gobierno de América del Norte, un cambio a entender que el mercado solito no necesariamente produce los mejores efectos y que una intervención concertada y bien organizada y bien administrada puede funcionar muy bien. Déjame a ver, ahí sí, también puedes verlo de la otra manera, ver a un supuesto gobierno de izquierda en México defendiendo el libre comercio. No, es que, Leo, si pero tú... es que a ver, no, espérame tantito, Blanca, Leo, es que eso Leo, también pero es un cambio con respecto a hace 40 años. Sí, Leo, pero es que también aceptar hay la de... integración con Estados Unidos. Pero hay de Tremendo, libre comercio administrado versus libre Bueno, por comercio eso, total. pero en fin, lo que yo quiero es que está gobernando hoy, cuando negociaron ellos el tratado, estaban en contra. Estaba en contra. Bueno. En fin, si quieres vamos a tomar eso también en cuenta. Pues sí. En cualquier caso, colaborar significa moverte de las posiciones más duras. 100%. ¿Sí? Sí. Y en ese sentido, sí veo una danza muchísimo más amable, 100%. en particular entre Biden y Andrés Manuel Sí. en esta última cumbre, cosa que a mí, y una última cosa optimista. Esto entonces me da optimismo para América del Norte, para el mundo, Europa y Estados Unidos y Japón. Después de lo que parecía el fin de la Alianza Atlántica con Trump, que ya estaban peleados todos del chongo, parecía que se venían abajo todos los acuerdos multilaterales, las organizaciones. La verdad es que la invasión rusa a Ucrania logró movilizar la colaboración entre 100%. Europa, Estados Unidos, Japón, Australia. Gracias, Vladimir. Sí, gracias, Vladimir. Simplemente lo quiero poner sobre la mesa, porque gracias, al final de eso depende la posibilidad de que el invierno que viene no nos deje a todos muertos. Sí. La colaboración. Hay elementos que apuntan a que la cooperación está viva. A ver, y gracias, Vladimir, y gracias, Brexit, le ha ido tan mal al Reino Unido Que también eso ayuda. que también
Los otros países o sea, que estaban tentados a decir, bueno, nos salimos de la Unión Europea, perdón, pero no. Sé que quieres hablar, pero tengo que ir a una pausa. Vamos. Tengo que ir a una pausa rápida y regresamos en un momento más. Estamos viendo, analizando los riesgos del 2023. En un momento más regresamos. Está muy buena esta mesa porque queríamos analizar los riesgos, pero también le dimos un toque a las oportunidades. Creo que no, estamos en ánimo todavía de comienzo de año. Venimos contentos de las vacaciones, ¿no? Muy contentos. Y bueno, tú querías. Bueno, la verdad es que esta acreditación reciente de la felicidad extrema hace pensar que la gente, el pesimismo está teniendo mala prensa. No, pero no, yo no estoy colocado en el pesimismo. Yo tengo la impresión de que vamos a un año duro, vamos a un año difícil. Creo que se han hecho bien las cosas. Creo que somos más globales que nunca. Sí. Contra lo que se ha planteado en algunas discusiones académicas, yo creo que somos más globales que nunca. La globalización es un fenómeno que llegó para quedarse. El problema es que tenemos una globalización en los problemas y una localización y gobiernos nacionales y modelos de gobierno locales que son los que atienden esos problemas globales. Y lo cierto es que para arruinar su optimismo no se han logrado los acuerdos políticos y quien ha quedado a deber no es la ciencia, la tecnología ha cumplido y hay muchos elementos para sentirse satisfechos de lo que la humanidad está generando. Pero casi todas las instituciones de la política son instituciones que creamos para un mundo de 1.000 millones de seres humanos. Todos los conceptos, soberanía, división de poderes, partidos políticos, parlamentos, representación, todo tu temario de teoría política para efectos de tus alumnos el día de hoy, todo ese temario se elaboró cuando había 1.500 millones de seres humanos en la Tierra y hoy tenemos un modelo de existencia de 8.000 millones de seres humanos. Efectivamente, el planeta le sigue dando algo de comer a esos 8.000 millones, si no, no estarían vivos y en la Tierra, y les da agua y medianamente sobreviven. Lo que pasa es que el modelo está cerca de muchos puntos de quiebre, de colapso. Y yo escucho a los científicos y leo a los científicos hablando de lo que está sucediendo y lo que veo es un fracaso de la política y muchos riesgos derivados de la política. Creo que el hecho de de estar ante una situación de un actor político como Putin, de los niveles de autoritarismo de algunos regímenes de los que puede depender el cambio del curso de la historia, me parece que sigue siendo ese debate. Fíjate qué interesante, ¿quién es más resiliente en un proceso de quiebre? ¿Un gobierno autoritario o un gobierno democrático? Claramente un gobierno democrático. Las democracias son más resilientes, pero en el informe de IDEA que acaba de salir, el número de países que se encuentran con acciones de regresión autoritaria, empezando por los Estados Unidos, porque hay que hablar que estamos hablando de un gigante que tiene muchos problemas de división interna y no reconocer la división en Estados Unidos y lo que está sucediendo eso es lo que un problema. te iba a decir, porque para documentar tu pesimismo, la verdad es que estos gobiernos nacionales también están pasando por una crisis, por la polarización. Y lo vimos, creo, muy claramente en Estados Unidos con la elección del Speaker of the House, ¿no? De la presidenta de la Cámara de Representantes, donde... Sucediendo cosas que nunca sucedían. Bueno, o que yo creo que eso... No, ya había pasado, ¿eh? Sí, una vez. Pero no ya había pasado, pero lo que se ve es que va a ser tremendamente difícil gobernar Estados Unidos con estos cavernarios. Pero yo creo que es una muy buena noticia para Biden eso. No sé, para los Estados Unidos no es buena noticia. En el mes de octubre estábamos diciendo en esta mesa. Sí, estoy de acuerdo. Biden va a perder la mayoría en la Cámara de Diputados por un amplio margen. La perdió con un estrecho margen y ahora los republicanos no van a tener manera de manejar la Cámara de Diputados, traen pleitos entre ellos. Pero el hecho de que no puedan elegir al Speaker of the House, pero eso refleja una idea de ingobernabilidad. No refleja eso. Refleja el inicio del rechazo del movimiento populista de Donald Trump en Estados Unidos. Pero eso puede generar ingobernabilidad. Sí, pero es un progreso. Pero ya lo dijimos en este programa hace 2 meses, cuando dijimos que efectivamente caía el modelo de gobierno de Trump, pero
emergía la famosa MAGA. O sea, la corriente está ahí. Y lo que demostró ahora es que existe sin Trump y que puede existir sin Trump. Sí. A ver, la gobernabilidad Yo creo que es un tema para discutir. Son los ¿Quién primeros sabe? síntomas de que están dispuestos a enfrentarse a Donald Trump. Pero fíjate que el que acabó, bueno, Consolidando. es que ya hay tuvo más que- loquitos que Trump. Tuvo ese que es el hacer, punto, tuvo que ¿no? hacer O muchas sea, concesiones. Pero mira, sí, sí. en Estados Unidos no es impensable hoy en día que el presidente Biden, que tiene mucha experiencia legislativa, Sí. consiga algunos republicanos, 15, y pasen legislación con el apoyo del Partido Demócrata. ¿Quién sabe? Bueno, no te estoy diciendo que va a suceder, pero no es impensable. Te voy a después de decir lo que, por de esto qué. que Porque sucedió. pueden tirar en cualquier momento al Speaker of the House y al presidente de la Cámara de Representantes. En cualquier momento vuelven a votar. Y fueron los acuerdos. y en ese- Con uno, y con uno se va generas- y sin presidente de la Cámara no opera esa Cámara. Bueno, pero tú puedes tener un presidente de la Cámara electo por los demócratas más 15 republicanos. A ver, pero no podemos. Híjole. Bueno, no estoy diciendo que va a ser Leo, pero Sí. yo Sí, sí, esto que te ustedes ven como una entiendo, cosa te entiendo. negativa es una cosa. No, el- no, no, pero a ver, pero- pero la no, polarización es real. en Y- Estados Eso sí, Y el business pero, as usual no es pero posible. A ver, lo que yo veo lo que es que Estados nuevo- Unidos no puede elegir al Speaker of the House, al presidente de la Cámara de Representantes. Me volteo, Brasil, una turba se mete ahí. Eso es lo que estamos viendo. Sí, pero Luis. todas esas cosas. Me volteo en y en Perú. Perú, muertos, decenas de muertos porque no acaban de... Pero estamos viendo, Leo, un desprestigio del populismo. Eso es lo que estás floreciendo. Que o sea, hace unos. Tú lo ves como hace positivo, hace 2 años dominaban el mundo estos Sí. populistas y eso se está cambiando. Si va a acabar en buen puerto, eso sí no sabemos. Bueno, me encanta, entonces Pero- estamos No, documentando un poco el más de optimismo. optimismo. Sí, sí. Y te voy a decir otra cosa que, con respecto a lo que decían Blanca y Sabino. Si tú tuvieras que resumir en una página a los inversionistas sobre los riesgos que tiene México, lo harías con una foto. La foto de Palacio Nacional con los 3 líderes de América del Norte. O sea, ¿qué más necesitas? O sea, México, el gobierno mundial al que aspira Sabino no va a suceder. Entonces, lo que se requiere es la colaboración. Que quede grabado para dentro de 200 años. Y ya salió en Star Wars. Vamos a seguir vivos, güey. La colaboración, pues, Dixit Blanca. la colaboración en el caso mexicano tiene que empezar con sus vecinos del norte y también los del sur, por supuesto, eso obviamente. Fue un en Entonces, términos de imagen. Es un éxito no, tremendo, es un éxito. tremendo, tremendo. Un éxito. Tremendo. Sí, sin duda, sin duda. No, a mí me encantó y la invitación de Estados Unidos a vénganse con nosotros, ya nos toman en cuenta. O sea, yo porque creo que como sí. tú dices, ya somos factor. Hay una discusión muy importante. Tanto sí. nosotros allá como ellos acá. Claro, pues O sea, sí, el, claro. bueno. Es un el proceso COVID, de el COVID integración. subió y también subió el populismo. Ahora vamos a ver si el populismo va hacia abajo. Creo que es una discusión que está en la mesa que hay que tomar en cuenta. Eso Me es- quedan yo creo que- 2 minutos para concluir, perdón. Yo creo que Blanca, también ya. lo que decían de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos y lo que pasó en Brasil, Sí. por fortuna la manera en que esto se resolvió Sí, estuvo, ¿sí? sí. nos da espacio para tener esperanza y poder ver también las oportunidades que frente al desastre que significaba hace unos meses, dábamos por hecho que Trump se presentaba para el 24. O bueno, cuando menos yo. ¿sí? Sí. Y hoy ya no está tan claro. No. Sí perdió. Que hay otros que a lo mejor están más locos que Trump, tipo DeSantis, el gobernador de Florida, puede ser, pero no sabemos. Ahorita el mayor riesgo, digamos, para la democracia en el principal país del mundo, que sigue siendo los Estados Unidos, pues bajó ese riesgo. Eso no me parece una mala noticia. ¿Que todo está bien? No todo está bien. Hay problemas, sí, pero como en una relación de amistad o de pareja. Cómo se resuelven los conflictos es lo que te determina qué tanto va a funcionar la cosa. me gusta No cómo si no terminas. hay Sí, conflictos o sí. no. Conflictos y riesgos siempre va a haber. Sí. El tema es cómo los encaramos. Y hasta el momento yo creo que ahí la llevamos. Yo me sumo a ese.
¿no? Emitiría un voto particular. El problema es que cuando termine el año, va a estar, se los dije. Vamos a ver. ¿No te has fijado que nunca digo que lo dije? Vamos a ver, Ya que sea un sabes cómo lo decía extraordinario. López Portillo de eso. Luego se los Y digo. queremos porque ya imposible. desearle a nuestro auditorio Sí. un extraordinario año para sus familias, para totalmente. sus seres queridos, en todos los ámbitos, en Que lo haya profesional, mucha salud. laboral. Mucha salud, mucha Mucha prosperidad y mucho amor. Así es. Predecir es un oficio complicado, sobre todo si se trata del futuro. Efectivamente. Bueno, muchas gracias. Gracias. De verdad los Un aprecio gustazo. mucho. Gracias, Como querido siempre Leo. les digo, Gracias, un Luis privilegio Blanca. estar con ustedes, ¿no? Otro año más. Gracias, Luis, Blanca, Sabino. Gracias a ti, Leo. Vamos a una breve pausa y voy a platicar con Jorge Lara del escandaloso caso de la ministra Esquivel, que plagió, ya la UNAM lo dijo, su tesis de licenciatura.